Hola, mi nombre es Diego Roberto González, soy estudiante de la asignatura de Sociolingüística. El día de hoy vengo a hablarles sobre el capítulo 1 del libro llamado Principios de Sociolingüística y Sociología del Lenguaje. Bueno, en el primer capítulo es denominado las variaciones en el lenguaje. Bueno, las variaciones del lenguaje, como vemos, son todas aquellas formas mediante las cuales un individuo o un conjunto social con características lingüísticas iguales pueden expresar los mismos conceptos de distintas maneras. Por ejemplo, eh, en el lenguaje en Colombia vemos lenguajes como el lenguaje, el paisa, el costeño, que tienen diferentes palabras que dan a un mismo concepto. Bueno, estas variaciones se dan a través de diferentes niveles. Por ejemplo, vemos la lengua y la variabilidad. Bueno, primero, la lengua es variable y se manifiesta de modo variable y los hablantes recurren a elementos lingüísticos distintos para expresar las mismas cosas. Bueno, en las variaciones, la sociolingüística las define las variaciones lingüísticas como el uso de elementos en lugar de otros. No suponen alteraciones semánticas. Bueno, para estos dos personajes, Henrietta Cerdegren y Humberto López, señalan que los factores que determinan la aparición de unas variantes lingüísticas en ciertas circunstancias y de otras variantes en circunstancias diferentes dentro de la comunidad de habla, que las variantes vengan determinadas por factores lingüísticos y sociales, ni lingüísticos ni sociales. Esto nos dice que las variantes lingüísticas se dan a través de las diferentes sociedades que se crean en una región determinada. Como por ejemplo aquí vemos en la comunidad de habla. Este término, la comunidad en lingüística, se hace referencia al hecho de compartir algo, pero eso de algo puede entenderse de formas distintas. Se puede pensar en el conjunto de todos los hablantes de una lengua histórica, hablantes de una lengua en un momento y territorio determinado. Como por ejemplo vemos, como una comunidad de habla está formada por un conjunto de hablantes que comparten al menos una variedad lingüística, unas reglas de uso y una interpretación de ese uso, unas actitudes y una misma valoración de las formas lingüísticas. Bueno, luego aquí comenzamos con las variaciones fonéticas y fonológicas. Esta es la más estudiada y la más conocida, que presenta menos problemas a la hora de transmitir e interpretar. También nos implica cambios semánticos con los fonemas R y L, D y O. Al esto posicionarse al final de una palabra. Bueno, también vemos que las variaciones fonéticas y fonológicas se adaptan y muestran uno de los elementos que es así, que tampoco tiene cambios de significado, ya es que las palabras llevan de la mano unas características. Por ejemplo, la frecuencia, la interpretación en sistemas cerrados y la distribución estratégica, social y estilística de las palabras. Por ejemplo, una palabra se puede pronunciar de una misma manera, pero al escribirla puede haber un cambio. Por ejemplo, la palabra casa. La palabra casa se puede escribir al inicio con una C o con una K, pues esto no hace que haya un mayor cambio al momento de su pronunciación. Bueno, luego vemos cómo la variación gramatical. Esta se determina por factores lingüísticos o por la combinación de factores lingüísticos y sociales. Vemos aquí que esta variación gramatical se divide en la morfológica y la sintáctica. Vemos que la morfológica son aquellas que afectan, claro, a estos elementos de la morfología, sobre todo la morfología gramatical, cuya variación rara vez implica los niveles sintácticos y pragmáticos y que suelen verse determinados
por factores tanto sociolingüísticos y estilísticos como históricos y geográficos. En la parte sintáctica vemos que esta variación no está estratificada social ni estilísticamente, sino que viene determinada por factores netamente lingüísticos. Esto nos quiere decir que, por ejemplo, en palabras que se van cambiando a través de la historia y que se han venido eh, dando a través de diferentes maneras. Bueno, otra que vemos es la variación léxica. En esta se ven los distintos cambios que afectan a un idioma de acuerdo a diferentes lugares en los que se habla, el contexto social y la época. Estas alteraciones en la manera de hablar pueden darse dentro de un mismo país, o una provincia, o una subregión de la provincia, e incluso en grupos de hablantes por un acuerdo lingüístico entre ellos. Bueno, por ejemplo, se refiere a conceptos y ideas que están quedando en la interpretación de las palabras del árbitro del conocimiento personal, científico, cultural. Por ejemplo, hoy en día, las palabras tienen un significado que se da más científico. Por ejemplo, el coronavirus se le dio un nombre científico que hoy en día se está dando. Por ejemplo, el coronavirus, en su nombre científico es COVID-19. Bueno, ahora vamos con la variación pragmática. Esta se da en la teoría de signos o simétricamente a través de tres disciplinas. Una es la sintaxis, otra es la semántica y la otra es la pragmática. Bueno, en la sintaxis estudia la relación formal entre los signos, la semántica estudia la vinculación entre los signos y los objetos a los que se refieren, y la pragmática estudia la relación entre los signos y sus intérpretes. Bueno, aquí vemos que de estas disciplinas se dan tres diferentes aspectos. Uno son los verbales, que se dan a través de los actos de habla, la toma de turno, la selección léxica y la variación estilística. Otro es los paralingüísticos, que sea lo inteligibilidad y la prosodia. Y las no verbales a través de su forma kinésica y prosémica. Bueno, luego de eso vamos a las variables lingüísticas. Estas variables lingüísticas son una forma específica de lengua natural que está caracterizada por un conjunto de rasgos lingüísticos usados por una determinada comunidad de hablantes, vinculados entre sí por relaciones sociales y geográficas. Bueno, aquí vemos también las variables extralingüísticas. Estas se conocen por el lugar, la audiencia, el conjunto o el conjunto de interlocutores potenciales, el tipo de registro y el momento en que se produce el acto lingüístico. Las circunstancias mediante que rodean la situación lingüística son importantes para poder entender el sentido concreto que le corresponde al texto. Entonces, aquí en esta imagen podemos observar cómo en diferentes lugares y diferentes regiones del mundo se dan diferentes variaciones lingüísticas. Por ejemplo, en España se dice la palabra coche, dándole dándole un concepto un nombre al automóvil. Pero en Sudamérica se le llama carro. También vemos cómo la palabra cerilla, como se nombra en España, aquí en Sudamérica le decimos fósforo, y también como vemos las palabras bastoncillo, percha, charlar, ordenador y mechero, tienen diferentes variaciones que se van dando de manera léxica, de manera lingüística, que tienen un mismo
con un mismo significado, pero varían sus palabras. Entonces, esto es una breve explicación acerca del primer capítulo de este libro. Muchas gracias.